Gracias, Patricia, por una radiografía cruda de la situación actual de la Argentina y un buen puntapié para que María Corina nos, tal vez, comparta buenas prácticas de cómo sí se puede construir ese camino. María Corina Machado es ingeniero industrial egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, calificando como la primera en su promoción, diplomada en finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA en Caracas, nuevamente destacada como la primera en su promoción, cofundadora de la Fundación Atenea, Centro para el Cuidado y Rehabilitación de Niños Huérfanos y Jóvenes Abandonados. En 2002 fue cofundadora de Sumate, la principal organización no gubernamental veedora de la transparencia electoral y dedicada a la promoción y defensa de los derechos políticos de los ciudadanos. En el 2004, Sumate convocó a un referendo popular nacional, logrando recolectar firmas equivalentes a una cuarta parte del total del electorado nacional. Por su participación en esta organización, el régimen de Hugo Chávez le impuso una prohibición de salida del país por 3 años y acusaciones por conspiración y traición a la patria. En el año 2005 recibió la Meritorious Achievement Award de la Fundación Ballinger en California del Norte, es miembro del capítulo venezolano del Foro Internacional de la Mujer. Actualmente es diputada ante la Asamblea Nacional por el Estado de Miranda, es coordinadora del Grupo Parlamentario Independiente y miembro del Comité de Política Interior. Se desempeñó como directora nacional de los movimientos sectoriales del Comando Venezuela, unidad de apoyo del candidato de la oposición Enrique Capriles Rador. Esta es una oportunidad extraordinaria. Vengo con toda la intención de aprender muchísimo de este intercambio, de fortalecer los lazos que nos unen y la determinación de aprovechar la formidable encrucijada histórica en que nos encontramos quienes hoy vivimos en Argentina, en Venezuela y yo diría que en buena parte de América Latina, porque estamos presenciando la confrontación de dos modelos de sociedad, dos formas de vida, con dos conjuntos de valores antagónicos y que representan, en mi opinión, la obligación moral de enfrentarlo y la obligación histórica de derrotarlo. Y yo me decía que yo hiciera algunas referencias a mi experiencia y a mi vida previa y por qué estoy aquí teniendo este honor de hablarles. Yo, al igual que muchos venezolanos de nuestra generación, crecimos y nacimos en democracia, nacimos y crecimos en democracia. Y de alguna manera sentimos que esto era parte de nuestra herencia y que la democracia se heredaba. Pero además crecimos con una profunda desconfianza hacia la política y los políticos. Debo confesar que lo último que yo pensaba que iba a hacer en mi vida era dedicarme a la política. Sentía que de alguna manera eso implicaba hacer concesiones en mis valores que no estaba dispuesta a hacer, que la política contaminaba y que yo podía contribuir a mi país pues generando empleo, riqueza, valores, pero nunca en el servicio público. Hoy siento que mi mayor aprendizaje, y si algo debo agradecer al proceso de destrucción terrible en lo institucional, en nuestra capacidad productiva, pero sobre todo en lo moral que ha vivido Venezuela, es darnos cuenta que el servicio público y la posibilidad de transformar al país desde el ejercicio del poder es la labor más digna y que mayor recompensa personal trae, a pesar de los costos, créanme, familiares y personales enormes que tiene. Yo me decía también que mencionar algunos momentos de este proceso que yo recuerdo con particular emoción, y viniéndose acá me acordaba de una oportunidad en la cual yo intenté salir del país durante esos 3 años donde en efecto el gobierno me acusó de... Ustedes buscan el Código Penal venezolano y lo abren en cualquier página, yo lo tengo. Esa acusación la tengo. Cualquier cosa. Traición a la patria, malversación, ¿qué más? Acusar al presidente, todo eso lo tenemos.
Y en una oportunidad, durante esos 3 años de prohibición de salida del país, logré un permiso de un juez para viajar a Chile, a un evento, precisamente una conferencia que había del Foro Económico Mundial. Se imaginarán que a las mujeres en particular, cuando nos prohíben hacer algo y tenemos la oportunidad de hacerlo, lo adoptamos con especial pasión. Entonces, para mí esta posibilidad de salir de Venezuela tenía un significado importante de ejercer la libertad. Bueno, yo logro con mi permiso del juez, donde me autorizaba ir por 3 días a Chile y regresar, pasar todos los procesos de seguridad, y cuando estoy entregando mi pasaporte en la inmigración, se me vienen 5 personas encima y una mujer me grita de la manera más ofensiva posible: María Corina Machado, usted no viaja esta noche. ¿Pero por qué? Yo aquí tengo mi permiso, era un día domingo, me lo había dado el viernes el juez. No, ese permiso fue revocado el día de ayer. Señorita, el día de ayer fue sábado, no funciona en los tribunales. Esa revocatoria del permiso llegó por fax, haga el favor y retírese. Yo me volteo y veo al muchacho que tenía mi pasaporte y me lo entregaba así temblando. Le veo aquí el nombre y le digo: Javier, yo quiero que sepas algo. Yo me dedico a hacer lo que hago para que algún día en Venezuela ni a ti ni a tus hijos, ni a los hijos de tus hijos, nadie le haga lo que tú me estás haciendo, amigo. Y me botaron, me sacaron del aeropuerto, no pude viajar. Como un año después, más o menos, mi mamá fue a viajar, y cuando estaba pasando por la inmigración, tenemos el mismo nombre, el muchacho se le queda así mirando y le dice: señora, ¿usted es la mamá de María Corina Machado? Mi mamá dice: ay, lo que faltaba. Y entonces, sí, en efecto, María Corina es mi hija. Y el muchacho Javier se le queda mirando y le dice: dígale a María Corina que desde el día que ella pasó por aquí, yo y mi familia rezamos para que ese día por el que ella está luchando llegue. Y yo les digo, ese día está cerca. Nosotros, en primer lugar, debemos entender de qué orden es nuestra lucha. ¿Cuáles son las creencias que nos unen? Valores superiores. La justicia como rectora de nuestro proceder. La propiedad sin adjetivos e indispensable para la libertad. La solidaridad humana como aglutinante del tejido social. El trabajo como fuente de dignidad. Y la pasión por la libertad. Eso es lo que nos une. Lo que nos hace poner a un lado diferencias que podamos tener de aproximación, de estrategia, y asumir esta causa con todos los costos que puede involucrar en el corto plazo, pero con la satisfacción de que efectivamente estamos transformando y cambiando la historia de nuestras sociedades. Pero para poder hacer eso, para poder derrotar, o yo diría, detener, hacer retroceder y derrotar este sistema, tenemos que partir de un diagnóstico muy crudo, descarnado, de cuál es la naturaleza de este régimen. Y yo empiezo diciéndoles que esto no es una dictadura clásica, es mucho más complejo y mucho más perverso. Tiene en común con una dictadura clásica la obsesión por el poder a cualquier costo, concentrar más y más poder de manera indefinida. Se diferencia, obviamente, en la fachada democrática. El hecho de que vivimos en un mundo globalizado obliga a que incluso los regímenes más oprobiosos de nuestro tiempo tengan que cumplir ciertas formas para poder mantener relaciones comerciales o relaciones políticas diversas con países alrededor del mundo. Y eso hace que se genere o haya aparecido un nuevo tipo de régimen o de modelo que yo califico y me gusta llamar como neodictaduras. Y tienen una serie de elementos comunes. Yo voy a referirme a Venezuela. Cualquier parecido con la realidad, ustedes sacarán sus propias conclusiones. La primera característica tiene que ver con el control de los poderes públicos. Y generalmente estos regímenes que llegan por vía electoral necesitan tiempo. Entonces, muy necesario cambiar la Constitución para poder tener un periodo más largo del ejercicio presidencial, para comenzar a, basada en la legitimidad obtenida por la elección, comenzar a adaptar la legalidad a los fines de estos modelos. Y que empiezan a cambiar todas las leyes.
El control del sistema judicial, por lo tanto, es fundamental, y en Venezuela comenzó el día 1 de la llegada de Hugo Chávez al poder. Por darles un indicador que uso con frecuencia, cuando Hugo Chávez llegó en el año 1999 a la primera magistratura de Venezuela, existían alrededor de 2.000 jueces en las salas, tribunales de nuestro país. 10 años después, un estudio independiente que se hizo demostraba que de esos más de 2.000 jueces, ¿saben cuántos quedaban en sus cargos? Esas mismas personas. Uno de ustedes vio, ya. Era para ver si lo habían visto, era para ver cuántos habían escuchado los padres. En efecto, menos de 20. Y eso se aplica, por supuesto, también al control institucional que hicieron del Parlamento, reduciendo de un Congreso bicameral a una Asamblea unicameral, donde hemos tenido 4 periodos de leyes habilitantes, donde se le ha delegado ampliamente la función legislativa en el presidente de la República y donde tenemos 233 decretos leyes hoy en día en Venezuela. Representa el 35% de la producción de leyes que en estos 14 años ha producido la Asamblea por las cámaras funcionando. Puedo hablar de otros poderes, pero quiero seguir. Entonces, la primera característica es el control de los poderes. La segunda es la confrontación, la división del país y la violencia, y el uso de la violencia. Es doloroso, es trágico ver la insistencia en crear divisiones de orden racial, de orden económico, generacional, religioso. Ver cómo se pasaba una ley en contra de la discriminación racial en el Parlamento, donde nos prohíbe utilizar la palabra negro. Y tenemos que utilizar términos como afrodescendiente a un país donde todos tenemos un hijo negro. Y yo tengo un hijo pelirrojo y un hijo negro. Y a mi hijo negro le digo mi negrito querido, o como ustedes se podrán imaginar que calificamos los venezolanos. Es decir, un país donde no había existido este tipo de división racial, religiosa, de clase, y cómo se ha intentado sembrar esta confrontación, acompañado con el uso de la violencia como un mecanismo de control social. Cuando Hugo Chávez llegó al poder ya teníamos niveles de violencia importantes, estábamos hablando de unos 4.000 homicidios al año, estamos ya por encima de los 20.000. Es decir, Venezuela es un país con índices de muertes y homicidios peor que cualquier nación en guerra. Y la violencia tiene varios efectos. En relación a la clase media, logra la emigración o la inhibición. La gente se encierra, no actúa, no protesta. Y estos efectos, por supuesto, también permean a otros sectores sociales que no pueden salir de su casa antes de las 6 de la mañana ni llegar después de las 5 de la tarde si quieren preservar su vida. La proliferación de bandas criminales, estamos hablando que hoy hay alrededor de 18.000 bandas criminales en Venezuela, unas 12.000 dedicadas a la industria del microtráfico de drogas, obviamente con vinculaciones muy profundas con los niveles más altos institucionales del país. La tercera rasgo, característica que quiero hacer mención, Patricia la llamó de una manera un poco más sofisticada, pero para mí populismo puro, y con la intención de provocar una profunda dependencia de los venezolanos en el gobierno, en el Estado. Yo lo digo de esta manera. Hay gente que dice que Chávez quiere a los pobres, y yo contesto, sí, los quiere pobres. Nos necesita pobres para poder ejercer un chantaje político y económico, un control profundo, transaccional, pero además profundamente humillante del ser humano. Y en eso se enmarcan, obviamente, acciones que más adelante voy a hablar dentro del control de la economía. Esto se justifica con un concepto perverso que llaman el poder comunal, el cual no existe en nuestra Constitución. Y el poder comunal descrito en la Ley Orgánica del Poder Popular, en su artículo 8, dice explícitamente que la soberanía no reside en el sufragio, sino en la organización de grupos humanos que se agrupan, que se organizan a los efectos de definir el avance y el control de la sociedad.
literalmente dice no reside en el sufragio, se ejerce a través de la organización de grupos humanos y se expresa con las ideas de comunas, de consejos comunales, de consejos de trabajadores, de consejos estudiantiles, de consejos campesinos, que destruye toda la organización y lo que ellos llaman la pulverización, y estoy citando el plan de gobierno de Hugo Chávez, pulverizar el Estado burgués. Consejos municipales, alcaldes, gobernadores y sí, la Asamblea Nacional. Todo esto es una expresión del Estado burgués. Otro rasgo que no les va a sorprender es evidentemente el control de la economía. La economía representa la economía privada, desde el pequeño emprendimiento del individuo que tiene un pequeño negocio de vender comida en la calle, o una librería, o una finca, un restaurante, al gran industrial. Representa la posibilidad de la autonomía, de exigir a un gobierno cualquiera, porque tienes la capacidad de depender de ti mismo, y por lo tanto es una gran amenaza que hay que destruir. ¿Cómo se ha hecho? Múltiples mecanismos, controles, sanciones, alterar la paz laboral y por supuesto los mecanismos de expropiaciones. Yo podría estar toda la noche relatándoles experiencias concretas de personas que lo han perdido todo, desde pequeños hoteleros, gente que tiene posadas, restaurantes, estacionamientos, a los cuales el presidente pasa por delante y grita exprópiese. Exprópiese porque le dio la gana. Y allí, en ese exprópiese, en medio segundo se van generaciones de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y de ahorro. En cada una de estas palabras son 4,5 millones de hectáreas que han sido ocupadas, invadidas y no pagadas. Y no pagadas. Tengo amigos y gente que he ido conociendo a lo largo de estos años, que se me acercan y me dicen, ¿por qué la mía, María Corina, si la mía era la más productiva? Precisamente por eso. Precisamente por eso. Un sector que a mí particularmente me ha conmovido. ¿Aquí hay algún colombiano? ¿No? Qué bueno. No, lo que pasa es que a mí me gusta decirles que ellos tienen el segundo mejor café del mundo. Resulta que Venezuela durante 200 años exportamos un café maravilloso. Y para los que saben de la industria del café, básicamente son pequeños productores, muy chiquitas, y además es un negocio familiar, de abuelos a nietos, y que de eso viven. Pues bien, Hugo Chávez se ha encargado, en nombre de los pobres y de la justicia social, arreglarse para que 70.000 familias venezolanas que dependían del café vayan a la ruina. Les ha controlado, mientras el precio de producción del quintal está alrededor de los 1.000 bolívares, el precio de venta controlado es a 600, pero importa café de Nicaragua a 1.400. Entonces, eso no es un mal cálculo económico, eso es una vocación clara e intencional de destruir la propiedad privada y la iniciativa individual de los más pobres, de los más pobres. Otro elemento que no puedo dejar de mencionar, por supuesto, es el tema de la domesticación de los medios de comunicación. A diferencia de las dictaduras clásicas que simplemente cierran los medios, estos regímenes necesitan medios abiertos, pero eso sí, que se porten bien. Entonces, aquellos medios que no son grandes amenazas pueden existir, y es más, si son muy beligerantes, mejor, para que vean cómo hay personas que efectivamente critican arduamente al presidente. Pero el mecanismo que utilizan para asegurarse que no pasen de la raya es la autocensura. Y para eso hay que dar ejemplos. Y comienza desde una ley terrible en materia de telecomunicaciones que impone multas, espacios obligatorios de difusión de mensajes oficiales, hasta la compra con testaferros de medios, la creación de medios comunitarios que invaden los espacios de los medios privados independientes, y por supuesto el cierre de algunos medios. Reconozco que esto es un tema profundamente sensible y probablemente podemos hablar de una sesión de preguntas aquí, pero mucha gente no creía que Chávez iba a atrever a cerrar Radio Caracas Televisión.
la empresa más antigua y de mayor penetración popular de la televisión venezolana. Y lo hizo. ¿Pagó un costo político alto? Sin duda. Creemos que gracias al cierre de Radio Caracas se activó el movimiento estudiantil y ganamos la reforma, o sea, impedimos el avance de la reforma constitucional en el 2007. Pero hoy no tenemos Radio Caracas Televisión, lo cual hubiese sido decisivo en los últimos procesos electorales que hemos vivido. Y finalmente, los dos últimos elementos quiero mencionar. Uno es la globalización. Yo no sé cómo ocurre, con qué frecuencia ustedes tienen que escucharlo aquí, pero no hay persona que yo conozca que arremeta con mayor virulencia contra la globalización, culpable de todos los males en el universo, pero que además la utilice también en su provecho, porque esta gente se organiza, intercambian tecnología, aprenden unos de otros y realizan transacciones ganar simbióticas muy evidentes. Por ejemplo, el presidente Chávez, al entrar a Mercosur, a UNASUR, incluso habiendo decidido salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es totalmente contrario a los requisitos de pertenencia a Mercosur, recibe legitimidad, pero eso no es gratis, y ustedes lo saben. Y eso ocurre, por supuesto, con otros amigos alrededor del mundo. Y el último elemento, porque todo este control institucional evidentemente lleva a una pérdida en la legitimidad de desempeño. Entonces busca compensarse con legitimidad de origen. Y para eso las elecciones son muy útiles. Y hay gente que fuera de Venezuela me dice, pero ¿cómo que ustedes no viven en democracia? Si ustedes tienen elecciones cada año. No, pero corrijo. Tenemos elección y media por año. Nosotros hemos tenido 20 elecciones en los últimos 14 años. Y la elección termina siendo un elemento y un mecanismo de legitimación poderosísimo, dentro y fuera del país. Pero no debemos olvidar lo que dijo una vez Fidel Castro en Margarita. Dijo, las revoluciones solo hacen elecciones cuando están seguros que las van a ganar. Y vaya que se aseguran. Y es el punto crucial que yo quisiera abordar, dado el proceso que acabamos de vivir y como aprendizaje de los procesos que tenemos por delante. En Venezuela, el diseño del sistema electoral ha sido llevado adelante de una manera sofisticada, impecable y muy efectiva. Para mí tiene tres grandes pilares. El primero es el uso de todo el poder del Estado. Cuando hablamos de todo el poder del Estado es desde, por supuesto, el presidente de la República, violando lo establecido en nuestra Constitución, que le prohíbe utilizar recursos públicos o su figura para actos proselitistas, y llegando hasta la última ambulancia en el pueblo más pequeño de Venezuela. Yo lo he visto con mis propios ojos. En San Sebastián de los Reyes, la única ambulancia, hay 5 ambulancias, están todas malas, la única que funciona se utiliza para hacer proselitismo político en los actos del gobierno. O sea, es algo monstruoso, monstruoso. Le agregamos a eso la utilización de funcionarios de nuestras Fuerzas Armadas en actividades de movilización, como hemos descrito antes. Es decir, la Guardia Nacional, llamada Guardia del Pueblo, utilizada para ir a buscar venezolanos a sus hogares el día de la votación y recordarles que no habían votado y acompañarlos, persuadirlos de que era el momento de votar. Entonces, el uso del poder del Estado. Después, la construcción de todo el registro electoral. En Venezuela el voto es un derecho y por lo tanto inscribirse en el registro electoral es opcional. En los últimos 10 años la población venezolana ha crecido 14%. El registro electoral ha crecido 58%. En algunas localidades en particular, por supuesto, ha crecido mucho más y eso es inexplicable. Y cuando lo cruzamos con el censo, hay zonas donde hay más electores que habitantes. Y en tercer lugar, para mí lo más grave de todo, que es el terror político, porque ya no es miedo, es cómo se siembra el terror político en el corazón de toda una sociedad. Desde el ministro, el dueño de la empresa, el periodista, el pequeño empresario, el campesino, la madre, la maestra,
el ciudadano, el estudiante, todos, como un mecanismo de sumisión para obligarnos a bajar la cabeza y a aceptar frente a un castigo inminente. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan o conocen el caso de la lista Tascón, y yo creo que eso es importante decirlo porque eso dividió nuestra historia en antes y después. La lista Tascón fue producto del esfuerzo que hicimos en Súmate de recoger todas esas firmas para acelerar, llevar adelante un proceso absolutamente constitucional de solicitar un referéndum revocatorio, y el presidente de la República le ordenó al presidente del CNE, del Consejo Electoral, que le entregara copias al diputado Tascón, quien de todas las listas transcribió los nombres y las cédulas, lo colocaron en una página web y se convirtió en el apartheid del siglo XXI. Todo aquel empleado público que había firmado le dijeron: tienes una posibilidad, te puedes arrepentir, puedes ir a una oficina del Consejo Nacional Electoral a decir que tú lo has pensado bien y que ya no estás de acuerdo con promover el referéndum. A mí me decía el embajador de Noruega, porque el CNE hizo un operativo en esa oportunidad para que las personas fueran durante 3 días a esos centros a retirar sus firmas. Y el que era embajador de Noruega entonces fue al estado Vargas. Me contaba que vio bajar un muchacho del centro donde había retirado sus firmas, de un centro sumamente humilde, y se ha encontrado al hombre bañado en lágrimas. Y le dijo: usted es observador internacional, ¿verdad? Usted habla inglés, le decía. Dígale al mundo que yo tuve que escoger entre alimentar a mis hijos o verme a los ojos en el espejo. Y escogí alimentar a mis hijos. De modo que es un esquema verdaderamente perverso en términos del control que va sembrando sobre la sociedad. Y si le acompañamos a eso el tener el sistema de automatización más avanzado del mundo, donde no solamente a la hora de ir a votar, los venezolanos ahora tenemos que poner nuestra huella dactilar colocada, conectada por un cable a una máquina de votación. Ustedes dirán cuántos venezolanos sienten que con este efecto de votar en contra ellos pueden verse nuevamente perjudicados, y 4 de cada 10 venezolanos piensan que el voto no es secreto. Los técnicos te dicen sí lo es, y yo digo eso es irrelevante, es un tema de percepciones. Entonces, aquellos que han dicho que las elecciones en Venezuela son limpias, libres y justas, digo que no hay peor ciego que el que no quiere oír. De modo que frente a esto, ¿qué nos queda? Frente a una nueva forma de sumisión, se requiere una nueva forma de rebelión, de lucha, de organización. Estos sistemas neodictatoriales son perversos porque generan tensiones naturales en las fuerzas democráticas de cómo los enfrento. Si son democráticos, por las vías democráticas, elecciones, pero es que son dictaduras, entonces nos vamos a la resistencia. ¿Qué hacemos? Nuestro aprendizaje es ambas. Vamos a participar para desnudar por la vía electoral la perversión del sistema, luchando y denunciando todos los obstáculos. Pero tenemos que asegurarnos que hay la presión ciudadana en la calle y no hacer una sola concesión. Cuando hemos salido a la calle en Venezuela, los hemos hecho retroceder. Pero tenemos que constituir una verdadera amenaza creíble de que hay vinculación entre la gente y el liderazgo. Y eso en muchos casos ha fallado. Nuestra conducción y dirección política para mostrar una ruta efectiva, pragmáticamente efectiva desde la perspectiva política, pero coherente en el plano ético, en el plano moral. Por eso yo les digo que hoy podemos hablar más adelante quizás de algunos aprendizajes específicos. En primer lugar, entender que esta es una lucha que requiere valor y valores. Y valor para tener la audacia de defender las ideas en las que creemos, para desafiar los fundamentos ideológicos que nos están planteando, para plantearle a Venezuela
sin duda en Argentina, un modelo de desarrollo distinto al que hemos tenido, al que tenemos ahora, con valentía. Que la forma de derrotar el populismo no es con más populismo, sino con una forma de sociedad y de superación, mi modo de ver, autónoma y libre y por lo tanto superior. Y eso requiere gran audacia y gran valentía. Poder decir la verdad, por dura que sea, para generar auténtica confianza en una sociedad fragmentada y descreída en todo y en todos. La labor pedagógica del servidor público y del dirigente político, darle sentido a esta lucha. Hacerlo, sí, unidos, pero con una noción de unidad, no solamente por el propósito electoral, sino con una visión, una convicción que trasciende estas luchas. Y eso no es solamente la unidad de los partidos, sino poder incorporar otros sectores fundamentales en la vida de una sociedad que están siendo aniquilados: trabajadores, estudiantes, campesinos, empresarios. Y finalmente, yo les diría, yo creo que nuestra gran lección es que la democracia y la libertad, como creíamos, no se hereda. La libertad se conquista cada día por cada generación. Nosotros lo hemos aprendido con un alto costo personal y social, pero eso nos va a hacer que la vayamos a cuidar y a proteger para que nunca jamás una generación futura tenga que enfrentar el dolor que hoy vivimos y tengamos el día de mañana la satisfacción de haber cambiado la historia de nuestras naciones. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que yo diría, Santiago, es que no podemos aceptar llamar el régimen que existe en Cuba democracia. Y debemos cuidarnos en los términos que usamos. Una democracia es mucho más que elecciones, incluso si fueran limpias y libres. Y eso es algo que tenemos que repetirnos todos los días. Venezuela se hizo un estudio sobre cultura democrática hace unos años, y los más jóvenes, y le preguntaban qué es democracia para ti. Bueno, entre las respuestas y los hallazgos, algunos maravillosos, otros poco preocupantes. Uno que particularmente me llamó la atención porque era poder ir al mercado y comprar la marca que me dé la gana. Eso era democracia. Bueno, definitivamente en Venezuela democracia hoy no hay. Eso se lo puedo asegurar. Aquí está alguien conmigo que entró a la farmacia y decía, yo tengo que tomar una foto, hay 20 marcas de desodorantes, es decir, entonces toma la hora porque dentro de unos años eso lo digo ella. Bueno, entonces, no, pero yo sí creo y repito, yo creo que es indispensable para la vigencia de la República y la existencia de la democracia la formación de una cultura ciudadana, entendiendo que implica en términos de derechos y deberes. Y en eso los padres tenemos una responsabilidad enorme, pero yo creo que los dirigentes políticos también. Y la clave es esa, cómo los aterrizamos. Valores que la gente dice que son hiperabstractos, como la libertad o la dignidad o la justicia, no es verdad. Hoy en día, Chávez además nos lo ha puesto bastante fácil. Cómo los venezolanos defendemos la noción de propiedad. Yo les contaba esta tarde que en Venezuela, ustedes saben cómo se han estimulado las invasiones de fincas. Entonces llegan unas personas que traen de otro sitio a invadir la finca y lo primero que hacen es que buscan un cartoncito o una lata y escriben propiedad privada y se lo ponen a su lote, ¿no? Entonces son nociones profundamente arraigadas y a eso es lo que debemos apelar. O sea, lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar. Y la libertad es un valor intrínseco a la libertad, la propiedad a la libertad. Y por ejemplo, la libertad de elección, cuando te ponen una cadena, allí hay que darle durísimo y decirle no hay nada más violatorio de la intimidad, de la privacidad de un hogar, de la libertad de informarte o escuchar lo que te da la gana, que una cadena. Ahora, fíjense, el gobierno estuvo tratando hasta la semana pasada de impulsar una ley de reforma a la televisión por cable. Bueno, reaccionamos duro explicando cómo eso y alertando las implicaciones que tienen los hogares de la libertad. No pudieron avanzar, o sea, tuvieron que echarla para atrás. Ahora dicen que es mentira, que son inventos nuestros, que eso no existió.
Y así progresivamente, en términos de la justicia, en términos del respeto, en términos del valor del trabajo. Entonces yo siento que allí tenemos un desafío histórico enorme en las nuevas generaciones, lo cual me preocupa muchísimo. Y eso fue un gran esfuerzo en la campaña por tratar de incluso llevarlo no solamente a la región, sino al municipio. Enrique hizo un gran esfuerzo por detectar y levantar todos los abusos que ocurrían a este tipo de valores en cada una de las localidades y tangiblemente evidenciarlo. Pero lo último que quería comentarles, que es una gran amenaza y a la cual tenemos que reaccionar, es cómo estos regímenes entienden que deben empezar con los más chiquitos, con los más jóvenes, con los niños, con este proceso de transformación cultural y de valores, de reescribir la historia. Si ustedes pudieran ver, me he debido traer algunos de los textos escolares que el gobierno está reproduciendo y distribuyendo en las escuelas públicas, no se le paran los pelos. Es aterrador. Es otra historia, es la lucha de clases, es haber sacado todo figura y héroe civil de nuestro pasado para solamente ensalzar la dimensión militar y bélica de nuestra historia. Entonces los padres, los maestros, los docentes, los ciudadanos no podemos permitir esto. Y yo creo que allí están las bases más sólidas de la república que estamos construyendo. ¿Y otra pregunta? ¿Y a quién? Okay, gracias, Carlos. Bueno, en efecto es un porcentaje de votación elevadísimo, sin precedentes, y mucho más si tomamos en cuenta que hay al menos 800.000 venezolanos que viven en el extranjero, que no se han podido registrar afuera por los múltiples obstáculos que ha puesto el gobierno y que no pudieron votar. Entonces realmente es incluso mayor. Entonces uno se explica, de verdad uno se pregunta cómo fue una votación tan alta. Sin embargo, no hay evidencia de esas prácticas, y yo no puedo fijar posición al respecto porque no tengo forma de demostrarlo. Y con relación a los resultados, lo que dice el Comando Venezuela es que las encuestas a boca de urna que se realizaron a lo largo del día daban un margen de victoria importante para Capriles. Estamos hablando que Enrique tenía unos 5 o 6 puntos por encima, que después se fue acercando, y que efectivamente de una manera sorpresiva en las últimas horas se produjo el cambio. Una de las explicaciones, no estoy diciendo que todo sea atribuible a ello, fue un enorme esfuerzo de movilización con la descripción que hice antes, utilizando la información que en tiempo real llegan de las máquinas que están en la primera estación, que le dice al gobierno quién ha votado y quién no por quién, pero sí quién, que es una información que ustedes se pueden imaginar lo que vale políticamente en un momento de que tú necesitas movilizar. Si a eso le agregas toda una estructura de transporte y de acompañamiento de oficiales venezolanos, pues imagínense el poder coercitivo que eso tiene. Francamente, yo no creo en una tesis de negociación. Honestamente, conozco a tanto a Enrique Capriles como a los otros miembros de su comando y a la mesa de la unidad. Podemos tener diferencias grandes en términos estratégicos, de estilos, de visiones, pero yo confío en que él ha sido firme y que hizo lo que creía que era lo mejor para el país en ese momento. Bien. Miren, yo creo que la experiencia venezolana tiene muchísimos elementos maravillosos. Nosotros hemos resistido. Chávez no ha podido lograr su pretensión de destruir una sociedad y someterla. Aquí estamos. Y venezolanos que están en Venezuela y fuera de Venezuela, una diáspora maravillosa que hace esfuerzos todos los días por abrirle los ojos al mundo de lo que ocurre en Venezuela y de la amenaza que es Venezuela, no solamente para nosotros, sino para el resto de la región. Y hemos resistido con aciertos y errores, y hemos aprendido. Yo creo que el 2008, que fueron unas elecciones regionales en las cuales perdimos gobernaciones y alcaldías claves porque fuimos divididos, generó una reacción colectiva enorme de presión sobre la dirigencia política. Y esto no puede volver a pasar. Y esa manifestación firme de los ciudadanos, porque al final, miren, muchas veces yo digo a la gente que dice, bueno, si perdemos esta elección, ya tú vas a ver lo que le va a pasar a fulanito, que es un dirigente político. Sí, ¿y qué le va a pasar? ¿Y a ti? Porque ya van a ver lo que les va a pasar. ¿En serio? ¿Y a ti? Porque
¿O es que nada más el que se perjudica es el dirigente político y su familia con la existencia de este sistema? Entonces es responsabilidad de todos. Yo creo que esa conciencia ciudadana que partió del 2008 sobre la necesidad de unirnos generó una presión enorme que nos llevó además a los partidos a entender la importancia de mecanismos de legitimación como las primarias. Y por eso en el 2010 se logró por primera vez hacer primarias. Yo estuve obviamente muy a favor porque era mi única posibilidad de poder entrar, además, como independiente. Si no había primarias, olvídense que hubiera podido tener alguna posibilidad de estar nominada. Entonces, acudimos a las primarias, fueron maravillosas como primer ejercicio, y la unidad respetó impecablemente esos resultados. Todos. Yo tenía un circuito donde además era bastante fácil o previsible que iba a ganar, por lo tanto me dediqué a recorrer todo el país apoyando a los otros candidatos a las parlamentarias. Entonces se generó una sensación de equipo, aunque fuéramos de visiones ideológicas y trayectorias muy distintas. Se pusieron a un lado esas diferencias ideológicas y se privilegió la estrategia de unidad y nos llevó a operar como un bloque parlamentario de verdad unido. Sí, tenemos problemas, contradicciones, etcétera, pero somos un bloque unido, desde la extrema izquierda hasta lo que ustedes podrían considerar una derecha bien conservadora. Y esto nos llevó a las elecciones primarias de la oposición, donde también competimos distintas personas con distintas visiones y con distintas estrategias de cómo enfrentar a Chávez, y los resultados que se recibieron se respetaron también de manera impecable. Esa noche estábamos todos acompañando a Enrique Capriles y al día siguiente Enrique nos estaba llamando para pedirnos que asumiéramos distintas responsabilidades. De modo que yo creo que eso ha funcionado y hay que reconocerlo muy bien. En términos de qué cosas pudimos hacer distinto o se debieron corregir, en mi opinión, yo creo que la estrategia de cara al proceso electoral en cuanto a no alertar acerca de los vicios del proceso es un error. Allí yo tuve una posición muy firme y muy distinta en las primarias, pero ganó Enrique y por lo tanto, bueno, había que aceptar la estrategia que planteara, y yo pasé estos meses, pues bueno, sin decir públicamente lo que yo considero que había que decir, y era alertar y ir con un espíritu de lucha muy consciente de dónde están las fallas en el problema, porque si no se alerta antes, una vez que ocurre la elección, ya es muy tarde. Y esa creencia de que si se alerta sobre los problemas, la gente no va a participar, es decir, se aumenta la abstención, empíricamente no hay nada que la demuestre, todo lo contrario. Además, la gente más humilde, en los sectores más rurales, son los que tienen más claro, porque así lo padecen, los atropellos del proceso electoral. Entonces no hay que decir como quien tiene una enfermedad y entonces dice, bueno, no, yo me voy a curar, no me digan no. Usted va al médico, usted ve cuál es su diagnóstico, entiende cuál es el problema y así lo puede atacar. Y yo creo que eso fue un error. Lo segundo, yo creo que debemos plantearnos una unidad mucho más amplia, de incorporar otros sectores. Insisto, sectores sociales, sectores económicos, que son parte crucial de la tarea que tenemos por delante. Yo diría 5 breves comentarios con relación a Argentina y lecciones que yo siento que se extraen de esta experiencia directamente. La primera es, no podemos subestimar lo que estos regímenes son capaces de hacer. Hace 14 años nosotros decíamos, esto no nos va a pasar. Imposible. Y pasó. Y pasó. Aquí estamos. De modo que yo quiero transmitirles mi angustia, mi preocupación, porque pasa. No hay escrúpulos, no hay límite para la permanencia y la concentración del poder. Lo segundo es cuidar el sistema electoral. Muy atentamente. No permitir algunas acciones que pueden lucir en un principio inocuas, inofensivas, que son parte de un diseño mucho más perverso y complejo. Lo tercero, la activación de la calle. No saben lo que yo daría puesta aquí el 8 de noviembre, no sé si me expulsarían inmediatamente, pero es eso, es demostrar que los ciudadanos no bajamos la cabeza y que somos capaces de utilizar y de exigir por la vía institucional, pero que la protesta ciudadana es democrática y es una de las principales herramientas a las que no vamos a renunciar. Pero obviamente hay que darle
sentido y conducción política progresivamente. La incorporación de otros sectores. Hoy hablaba con un grupo de empresarios y yo creo que allí hay que asumir la responsabilidad histórica de lo que está en juego. A mí me resulta insólito personas que puedan pensar que pueden subsistir como islas en una nación que se desmorona. Yo lo decía en términos estrictamente económicos. No sé si tú estabas, Enrique, en una reunión que tuvimos en Valencia hace un par de años con un grupo de empresarios que yo les decía, en Valencia, Venezuela, una ciudad industrial, que yo les decía, señores, ¿cuál es el valor presente de sus empresas hoy? No, primero nadie decía nada, hasta que después uno valiente levanta la mano y dice, cero. Cero. ¿Cuál es el valor presente de su empresa operando, funcionando en un país con Estado de Derecho, con reglas de juego, con estímulos a la inversión, con justicia y tribunales? Bueno, ahí está claro cuál es la mejor inversión para su negocio, ni hablar para su país y su familia. Y finalmente, yo creo que el tema de la unidad. Yo a veces siento que hay un poco de escepticismo, pero yo siento que ustedes están avanzando, porque en la medida que hay mayor conciencia de la magnitud de la amenaza, todos los incentivos son para que los actores políticos confluyan en una agenda común, acompañada de los ciudadanos. Porque la responsabilidad no es solo de la dirigencia política. Cada ciudadano tenemos que asumir nuestra cuota y nuestra responsabilidad y nuestra obligación histórica en estos momentos. Nosotros teníamos un precedente a esta expresión de ahora, que fue la Coordinadora Democrática en el año 2003, 2004, 2005. Es decir, ya existía un precedente que a raíz de los sucesos del 2004 se desmembró. Y eso es uno de los aprendizajes que debemos tener ahora: cómo preservar la unidad cuando no tenemos la inminencia de un proceso electoral. Aunque yo soy de la opinión que Chávez nos va a poner elecciones cada 6 meses hasta que ya se hagan probablemente innecesarias por la debilidad de las instancias regionales, municipales y locales en términos de sus atribuciones y recursos. Pero fíjate, producto de esa experiencia y producto de los errores, insisto, de la elección del 2008, se empezó a crear una conciencia en la dirigencia política, y yo creo que la clave fue buscar, y allí esas son oportunidades que se presentan en la vida, un grupo de individuos que podían generar confianza a todos los actores. Y ahí hay que hacer un gran reconocimiento a Ramón Guillermo Aveledo, porque no es fácil, no era fácil identificar una persona con ese perfil, con una actitud proba, con experiencia política y con respeto de todos los actores. Allí las dirigencias de los principales partidos también actuaron, y se fue configurando un grupo donde venían personas. María Teresa participó en uno de los múltiples grupos de especialistas en materias sectoriales, en materias de análisis político, etcétera, etcétera, vínculos internacionales. O sea, también se le fue dando oportunidad a que muchas voces intervinieran en buena parte de los planteamientos. Uno de los logros mayores que se hizo fue los lineamientos, en el caso de las primarias, los lineamientos programáticos. Y es un documento muy grueso en el cual cada uno de los candidatos presentamos nuestra visión de sociedad, incluso a nivel de políticas públicas, y se lograron encontrar dónde se solapaban, dónde habían acuerdos, y allí se plantearon como las líneas fundamentales del plan de gobierno de quien resultara electo. Esos documentos existen y es valiosísimo en términos a la construcción institucional que tenemos por delante. Paso a paso, de hecho, se están sistematizando, o sea que yo creo que podemos muy pronto hacerle llegar algunos casos de estudio que se están haciendo, porque evidentemente en lo táctico, en lo operativo, hubo múltiples aciertos y errores, pero yo creo que hubo la claridad de entender que había un objetivo superior. Pero para mí lo más importante es la presión ciudadana. Si un dirigente político se sale de la unidad, como nos está pasando ahorita, déjeme decirlo, el gobierno ha persuadido 2 diputados de nuestra bancada, y eso es un riesgo inminente, no solamente en Venezuela.
y la reacción de la gente es virulenta. Es decir, esas personas no van a poder volver nunca a ser dirigentes de oposición, bueno, no nunca, pero al menos no en el corto plazo, digamos, porque la reacción de los ciudadanos es severa ante quien rompa la unidad. Entonces yo creo que allí eso es un elemento indispensable, fundamental. Indiscutiblemente hay grandes diferencias. La capacidad de manejar recursos por parte del Estado venezolano de una manera casi infinita es una diferencia fundamental. Como ustedes saben, el 95% de las exportaciones venezolanas es petróleo. El presidente Chávez, a pesar de que nuestra cesta petrolera está por encima de los $100, estamos ahorita aprobando, ya para segunda discusión, el presupuesto. ¿Saben a cuánto están estimando el ingreso petrolero? A 55. ¿Y la diferencia? Pregunte para Noruega. Entonces allí obviamente eso es una diferencia sustancial. Yo creo que tú lo mencionabas antes, el tema de las Fuerzas Armadas es muy diferente como factor real de poder en Venezuela y el control que el oficialismo ha logrado instaurar allí. Yo creo que lo más importante es lo que nos parecemos. Y yo estoy convencida que en los venezolanos, y así como en los argentinos, muy adentro en nuestro ADN hay una vocación y una pasión por la vida en democracia y en libertad. Y eso está allí, y a eso es lo que hay que apelar. Y en un momento, sí, de un esfuerzo heroico de una sociedad y de una generación que tiene que asumir el compromiso de transformar la nación y transformar la historia. Requiere líderes con un coraje enorme, con una capacidad de sacrificio inmenso. Yo me puedo imaginar lo que es tu vida. Yo les puedo decir que como madre, tengo 3 hijos, estoy divorciada hace 10 años, el no poder estar con mis hijos en los momentos más importantes para ellos de su formación, desde un partido de fútbol hasta acompañarlo al médico, hasta la celebración de un cumpleaños, ¿no? Y miren, les cuento una historia. Yo tenía a mi hijo Ricardo como 9 años y estaba en una actividad en Barinas, casualmente, donde él estaba el presidente, y terminando una asamblea se me acerca una señora y me dice: yo tengo que hablar contigo. Me jala a un lado y me dice: mire, María Corina, mi hijo es maestro, es profesor en la escuela. Y yo digo: Ricardo, ¿cómo va a ser? En Caracas. Y me dice: pero yo tengo que decirte esto. Me contó que la semana pasada caminaba por un pasillo y oye un niñito llorando. Y se voltea y ve agachadito en una esquina a Ricardo. Cuando se le acerca y le pregunta, era porque sus amigos le habían dicho que en su casa su papá le habían dicho la noche anterior que la mamá de Ricardo iba presa. Se lo dijeron en el recreo. Y claro, yo había optado por proteger a mis hijos y bueno, asegurarme que no vean las noticias, que no vean los periódicos, la propaganda oficial, etc. Se podrá imaginar, ¿no?, lo que sentí esa noche y la velocidad con que llegué a mi casa y agarré a mis 3 muchachitos, los senté y dije: bueno, vamos a hablar. Hoy en día mis hijos han crecido con una conciencia de ciudadanía, de sus responsabilidades, de sus derechos que nosotros no tuvimos. Así que tan mal no lo estamos haciendo en términos de criar y hacer crecer ciudadanos. Y yo estoy seguro que esa democracia que vamos a construir nosotros y esa libertad, posibilidad de vivir en esa nueva sociedad, ellos la van a preservar y la van a cuidar gracias al trabajo y al esfuerzo que hoy hacemos. En efecto, nadie puede obviar 2 cosas. Uno, el hecho de que Chávez es un hombre muy carismático que ha logrado establecer una vinculación emotiva profunda con sectores amplios del país. Eso no puede negarse, porque además es muy impresionante su habilidad, la forma como logró aprovechar su propia enfermedad como un mecanismo de victimización y al mismo tiempo de esa gesta heroica de superar la misma. O sea que eso hay que reconocerlo, número 1. Número 2, efectivamente, la forma como se han transferido recursos a la población de una manera brutal, desconociendo los procedimientos constitucionales. Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado también. Yo escucho mucho fuera de Venezuela, bueno, que Chávez es un overperformer.
¿sabes? El logro, el apoyo magnífico que tiene por encima de lo esperado en las encuestas. Un momento. El presidente Lula, después de 8 años, se retiró con 84% de apoyo. Michelle Bachelet con 86%. Uribe con 83%. Y no tenían ni el uso discrecional de los recursos, ni el control de los medios, ni el control de los poderes. O sea que no es cierto que sea un gran desempeño y arraigo y apoyo popular. Ahora yo les pregunto, con toda esta descripción que hemos hecho del uso y abuso de los fondos, de la intimidación, del uso del aparato del Estado, de impedir que tantos venezolanos puedan votar teniendo el derecho, aquí yo hoy les repito, somos mayoría en Venezuela los que queremos un país distinto y que compartimos estos valores que yo he descrito antes. Yo lo sé, yo lo vivo todos los días recorriendo mi país. Y tenemos ahora que convertir esto en una expresión organizada. En este momento, en lo que a nosotros respecta, estamos construyendo un movimiento que busca aglutinar a quienes compartimos este diagnóstico del régimen, de manera de coordinar acciones para enfrentarlo con firmeza, con coraje, con determinación, pero enarbolando los valores en los que creemos. Y esto está trayendo a gente que nunca antes pensó dedicarse a la política o dedicarse a la gestión y a la transformación ciudadana. Y es algo extraordinario. Es una extraordinaria pregunta. Y ese es el gran desafío que nos atormenta además todos los días. Yo agregaría a lo dicho por Patricia una palabra, es confianza. Hay que generar confianza. Estos sistemas destruyen la confianza en las instituciones, en el tejido social, en unos y en otros, y la confianza en nosotros mismos. Y la forma de generar confianza es confiando. Tener líderes que confíen en su país, que confíen en la gente y que lo transmitan en su actuar. Yo creo que demostrar lucidez, serenidad, valor, coraje, integridad y actuar de esa manera con firmeza será esencial para que esos cambios institucionales puedan darse con gobernabilidad. Termino diciéndoles, recordaba ahorita algo que mi padre se asombra, no lo entiende. Mi papá es ingeniero, toda la vida ha estado en el sector privado y ese sí es verdad que no dio este brinco y yo creo que todas las noches sufre viendo que una de sus hijas sí lo haya hecho, ¿no? Y mi papá está convencido que yo soy una masoquista, porque todos los días le digo, me levanto y lo primero que hago es darle gracias a Dios por haber nacido en mi país y por haber nacido en este momento. Este es el momento de la transformación. Les agradecemos mucho la participación, haber estado acá, a todos. Vamos a seguir cruzándoles invitaciones de este tipo para